Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué alegría llegar al último capítulo del primer libro de la Biblia, del libro de Génesis, el origen de todos los orígenes. Qué importante es haber transcurrido este tiempo de estudio de su palabra. Y es que la palabra de Dios es esa semilla que una vez implantada en el corazón da fruto. Isaías 55 del 10 al 11 nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¡Qué esperanza tan grande! El saber que lo que nosotros hemos escudriñado de la palabra, lo que hemos leído y lo que hemos entendido, no regresa al Señor de manera vacía, sino que produce un fruto en cada uno de nosotros, que ese sí es para gloria de Dios. Así que ya tenemos palabra que ha empezado a acomodarse y a sembrarse para una cosecha de gloria y de honra para el Señor en esta parcela de tierra que es el corazón mismo que Él nos ha dado. Ahora nosotros debemos de cuidar esta cosecha, debemos de cuidar esta tierra, de manera que nada venga a ahogar o a desenraizar lo que el Señor ha plantado. Génesis 50 es un capítulo en el que vemos el final de la vida de Jacob y el final de la vida de José. Ese es el libro en que vemos también el resultado de una vida con el Señor, el resultado de un hombre como Jacob que fue transformado a lo largo de su camino en la vida, iniciando en un lugar no muy deseable, con un carácter bastante complejo, con un carácter lleno de orgullo, lleno de prepotencia, lleno de vanidad, lleno de sus propias convicciones, lleno de idolatría hacia su propio corazón, podemos decir, hacia sus propios deseos, una manera de decirlo, en que priorizaba sus deseos. Vemos a un José, en cambio, que sí, fue un hombre plantado firme en su creencia al Señor, aun y cuando, hemos dicho antes, Abraham, Isaac y Jacob lograron escuchar la voz audible del Señor. José no lo hizo, pero aún así José demostró haber tenido una relación cercana con el Señor y lo demuestra en sus acciones, lo demuestra en sus actitudes de vida. Sus actitudes multiplicaron la productividad de este varón, al punto que José, aunque fue rechazado por sus hermanos, fue vendido, fue calumniado por la esposa de Potifar, fue metido a la prisión, pero luego vemos que durante toda su vida él permanece firme y permanece fiel y permanece dando siempre lo mejor de él, y que era evidente en todo lugar en donde él iba, era evidente que Dios estaba con él, y todos dijeron, el Espíritu de Dios está en este hombre. Lo dijo Potifar, lo dijo el carcelero, lo dijo el faraón, y por supuesto, es obvio que su familia toda lo pudo ver al ver cómo Dios mismo había redimido la vida de José. Dios mismo lo había librado, lo había dejado libre, lo había llevado de ser un esclavo
a ser un gobernador de este lugar, de la tierra de Egipto. Así que estamos en este final, en donde muere Jacob. Y al morir Jacob, se hace un gran duelo por él. José se echa sobre el rostro de su padre, lo besa, lo llora. Luego permiten que lo embalsamen de acuerdo a la tradición de Egipto. Ese proceso de embalsamiento era un proceso mediante el cual se aplicaban químicos, resinas o bálsamos para conservar la integridad de los cadáveres, evitando así la putrefacción, ya que en su cultura ellos creían en la inmortalidad y que debían de preservar así la identidad de los muertos para poder presentarse en el más allá de acuerdo a sus costumbres. Así que ellos trataban que el cuerpo no se descompusiera y lograron encontrar cómo hacer uso de esta técnica. De hecho, hasta la actualidad se han encontrado momias muy bien preservadas por este método. Así que podemos imaginarnos a Jacob siendo embalsamado de acuerdo a esta cultura, siendo momificado prácticamente, y dice que cumplieron 40 días que llevaba este proceso. No era un proceso rápido. Y luego lo lloraron, y no solo su familia. Es curioso ver que los egipcios también lo lloraron, y por bastante tiempo, 70 días. ¿Qué impacto debió haber tenido la vida de Jacob en medio de una cultura egipcia? Podemos imaginarnos que Jacob verdaderamente, al haber dado lugar a esa transformación que el Señor provocó en su vida desde aquel encuentro con el rostro de Dios en Peniel, Jacob creció a la manera que su fe fue totalmente evidente. Él debió de haber contado las historias, cómo su Dios había sacado a su abuelo Abraham de la tierra de Harán, cómo lo había llevado a Canaán, las promesas que le había dado. Debió haber hablado de Isaac y cómo el Señor se manifestó en su vida, cómo pudieron haber encontrado esposa para Isaac de una manera tan especial. Rebeca, su madre, debió haberles contado sus experiencias allá en la casa de su tío Labán, que se convirtió en su suegro, y cómo el Señor lo prosperó y cómo el Señor siempre estuvo con él. Y esto debió haber provocado que los egipcios creyeran en Dios, ya que ellos lo lloran, y no solo lo lloran, sino que cuando salen de allí, porque Jacob le había pedido a José que enterraran sus huesos en la cueva de Macpela, en aquel lugar que había sido comprado por su abuelo Abraham, cuando sale esa procesión fúnebre de la tierra de Gosén hasta Hebrón, que es donde está esa cueva de Macpela, son muchos los que lo acompañan. Y dice que sí, que van todas su casa, ¿verdad? Subieron con él, dice, los siervos del faraón, los ancianos de su casa y los ancianos de la tierra de Egipto, toda la casa de José, sus hermanos, la casa de su padre. O sea que fue una gran procesión fúnebre atravesando el desierto. Fue un largo viaje de Egipto a Hebrón, pero esto era una muestra del gran afecto que estas personas le tenían a Jacob. Y no creo que haya sido solamente porque era el padre de José, sino que él debió haber establecido relaciones fuertes y relaciones sanas en esta comunidad en donde se encontraba. Y ese es nuestra misión. A donde nosotros estemos, nosotros debemos ser de influencia. Hay un versículo muy interesante, un versículo que para mí nos muestra tanto, porque este versículo
no importa, no importa el pasado, no importa la vileza, no importa todo lo malo que hayamos sido, el Señor nos redime y el Señor nos restituye. Y es Jeremías 15:19 y dice así: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. En este versículo, este pasaje nos está mostrando que si llegamos a ese punto de inflexión en el cual llegó Jacob, de convertirse, de rendirse, de ceder todos sus sentimientos y sus pensamientos y sus métodos a los medios de Dios, al amor de Dios, a la dirección de Dios, entonces el Señor te restaurará. Y dice que estará delante de Dios, y si entresacares lo precioso de lo vil, queriendo decir, no importa todo lo malo que has hecho. Jacob, nosotros habíamos visto, había hecho muchas cosas que no estaban bien a los ojos del Señor, pero en ese proceso de conversión, en ese proceso de acercamiento al Señor, lo vil lo precioso, es entresacado de lo vil, y entonces nos convertimos en boca de Dios, y así podemos ser de influencia y no nosotros ser influenciados. Y esto es lo que ha pasado. Esa fe de Jacob vino a representar influencia hasta para los egipcios que estaban en esa tierra de Gosén, y dice que se hizo un escuadrón muy grande y llegaron allá e hicieron una lamentación muy triste, y José hizo duelo aún más por 7 días en este lugar. Expresó su dolor, su tristeza de esa separación de su padre, y lo llevaron a tierra de Canaán y lo sepultaron en el campo de Macpela, en esa cueva en donde estaba Abraham. Y donde estaba también Sara, estaba Isaac y Rebeca, y allí estaba enterrada Lea. Así que allí mismo fue enterrado Jacob. Ellos siempre creyendo y viendo delante de ellos la resurrección, y creyendo en aquella promesa que esta tierra había de ser dada a ellos, al pueblo que había de surgir de esta numerosa familia en la que se estaban convirtiendo en tierra de Egipto. Así que, viendo los hermanos de José que su padre había muerto, ellos temieron, y se les cruzó por su mente que José podía vengarse ahora que su padre estaba muerto, y que podía darles el pago de todo el mal que ellos le habían hecho. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó esto a decir antes de su muerte. Ellos querían asegurarse que José no les iba a hacer nada, así que seguramente habían hablado con su padre, y éste había mandado este mensaje a José y le había dicho: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. José estaba realmente conmovido, pues él estaba escuchando esas palabras de arrepentimiento de sus hermanos, y él no tenía en ningún momento la intención de vengarse. José no era una persona vengativa. José había visto a lo largo de su vida que no valía de nada que él tomara venganza, que el Señor mismo era quien defendía su causa. Y podemos ir a Salmo 43, y esto nos debe de servir a cada uno de nosotros en los momentos en que alguien nos ofende, en los momentos en que nos sentimos heridos y dolidos, de no nosotros tomar esto en nuestras manos, ni acumular resentimiento, y mucho menos tomar venganza en nuestras manos. ¿Por qué? Porque el Señor es el que defiende nuestra causa, y Él va a transformar. Si nosotros estamos
caminando en el Señor, estamos bajo su protección y le amamos. Él va a transformar toda situación para bien. Él va a transformar todo mal en bien, como lo ha hecho en la vida de José. Salmo 43 dice 43:1: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, porque sé que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Un hermoso versículo que nos habla de esperar en el Señor, de nosotros no acelerar a tomar acciones que vengan a causar contienda o vengan a causar o a fortalecer rencillas entre unos y otros. Salmo 119, 153 y 154 nos dice: Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Así que tenemos claro que el Señor defiende nuestra causa. Injusticias que nosotros miremos, no debemos de tomarlas en nuestras manos para hacer valer nuestros derechos. Nuestro derecho es superior a cualquier derecho de la tierra. Nuestro derecho es ser hijo de Dios, es ser hijo del Señor, y Él como Padre, Él va a defender nuestra causa. José no tomó en sus manos venganza, Él no tomó en sus manos represalias, Él permitió que fuese Dios el que causara la transformación en el corazón de sus hermanos, y esto era evidente al final de este capítulo, en donde sus hermanos están allí delante de él, y dice que ellos se postraron delante de él y le dijeron: Henos aquí por siervos tuyos. Y él les dijo, José les dijo: No temáis, yo no soy Dios. ¿Acaso estoy en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, es cierto, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a todos vosotros, a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él, la casa de su padre, y vivió José 110 años. Así que logró ver a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También tuvo sobre sus rodillas a los hijos de Manasés. Así que tuvo una larga vida, una vida en que pudo ver la mano de Dios obrando a su favor. Y él les dice antes de morir: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y Jacob. José está ratificando la promesa de Dios a su bisabuelo Abraham, a su abuelo Isaac, a su padre Jacob, y les hace jurar a los hijos de Israel que cuando ellos como pueblo salieran de aquí de Egipto, que llevasen sus huesos a la tierra de Canaán. Y les dice: y él murió a la edad de 110 años y fue embalsamado también y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y con esto llegamos al final de este libro, que ha traído en nuestras vidas un gran entendimiento. Espero que cada uno de nosotros podamos meditar sobre qué es eso que el Señor nos ha mostrado a través de la historia de estos 4 personajes y a través de la historia que vimos al inicio de la creación, del pecado, es decir, de la caída del hombre,
de la Torre de Babel, del diluvio, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos en cada una de estas lecciones? Todas ellas, en cada capítulo, como lo hemos visto, pudimos distinguir el amor de Dios, pudimos distinguir su soberanía, pudimos distinguir su plan perfecto, pudimos distinguir el privilegio que tenemos de que Él nos haya hecho partícipes de su plan, de su poder, de su gloria, de su amor, que nos ha hecho receptores, recipientes de su mensaje, para que nosotros podamos de esta manera darlo a conocer a todas aquellas personas que aún no lo conocen, pues ciertamente las palabras del Señor son espíritu y son vida. Esta palabra que nos ha sido dada, que el Señor nos ha permitido recibirla, es una palabra que debe de ser expuesta, y nosotros podemos hablar y debemos hablar de Él, debemos ser ese testimonio para nuestras familias, para las comunidades en donde estamos, para nuestro país. El Señor ha edificado un poderoso testimonio en la vida de cada uno de nosotros. Por tanto, debemos darlo a conocer, porque en esa medida le estamos dando a Él toda honra y toda gloria. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Les amo muchísimo y me da mucho gozo haber llegado al final del libro de Génesis. Los que hemos podido llegar somos vencedores, y aquellos que aún no han llegado, no han atravesado cada uno de los capítulos, les invito a que los escudriñen, les invito a que los lean, les invito a que mediten en ellos. Esta palabra del Señor es vida, recordémoslo, y debemos aferrarnos a ella, porque es esta palabra la que viene a producir en nosotros esa fe, el poder nosotros tener esa capacidad de oír permanentemente al Señor hablándonos, de conocer su voluntad, de ser receptores de su dirección y de su guía, va a hacer en nosotros que nuestra fe sea fortalecida, y sabemos que hay una victoria, y dice: esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Por ello les hablo que somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque es a través de esa fe, esa medida de fe en nosotros, que nos ha llevado a permanecer estudiando cada uno de estos 50 capítulos que componen el libro de Génesis. Que Dios les bendiga, les amo muchísimo. Amén y amén.